Dios les bendiga, hermano. Para mí es un honor y un privilegio de parte del buen Dios poder compartir este testimonio, y quiero darle gracias a la hermana Lourdes Pérez, ¿verdad? Y a esta célula de oración, y a los hermanos que de alguna forma u otra me conocen, como el hermano Carlos Piñero. Quiero reconocerlo, y quiero también darle las gracias al pastor Moisés Román, que me dio la oportunidad un miércoles en oración, que el hermano había hablado con el hermano Ariel, y él estaba pasando por unos momentos difíciles con la partida de su querida hermana. Y yo quisiera en esta mañana ser bien corto. Yo sé que el tiempo, ¿verdad? Ustedes tienen su compromiso luego, pero aún así me gustaría que pasaran más al frente, que nos acercáramos un poquito más, porque los veo muy dispersos, hermano. Vénganse al frente, echen para acá, ¿ok? Quisiera que buscáramos en la Biblia el Salmo 23. Salmo 23, y no voy a leer el Salmo completo, solamente quiero que nos enfoquemos en el versículo 4. Y dice la palabra: aunque ande en valle, vamos a repetirlo todo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hasta ahí. Vamos a repetirlo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando yo era niño, vaya la redundancia, hablaba como niño, pensaba como niño. Yo soy hijo de pastor, ¿ok? Yo de ministro, y desde muy pequeño, pues en casa era como materia obligada o materia necesaria aprenderse la Biblia. ¿Cuántos libros tenía la Biblia? O sea, desde niño mi papá nos sentaba, nos daba estudio bíblico a mis hermanas y a mí, y yo era la mascota de la casa, en la cual lo paraban frente cada vez que venía una visita a recitar los salmos. Pero uno de los salmos que más me gustaba era el Salmo número 1 y el Salmo número 23. Y yo me lo sabía, pero miren como los zapatitos me aprietan y las medias, ¿qué? Y cuando miro para el cielo, veo un rayito de sol. Pues de la misma forma yo me sabía, de una forma u otra, todos esos salmos cortos, y mi papá se deleitaba. Pero yo, lejos de saber lo que era el valle de la sombra de la muerte, ¿cuántos saben lo que es el valle de la sombra de la muerte? Pensamos siempre en los momentos cuando tenemos la partida de algún familiar, o estamos pasando por momentos de crisis. ¿Cuántos han pasado por crisis? ¿Alguien conoce la palabra crisis? Todos hemos pasado por crisis. En el lenguaje chino, que es bien interesante, y si seguimos como vamos a tener que aprender mandarín, ¿ok? Porque la China se está levantando, el gran dragón, tal como expresa la Biblia, como la potencia más grande después de los Estados Unidos. Pero en el mandarín la palabra crisis no existe, sino que existe la palabra oportunidad. Pero eso no significa que no dejemos de escuchar de crisis económica. ¿Cuánto han oído esa frase? Está súper de moda, de crisis, de depresión, de tantas cosas. Yo no tenía idea lo que era pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Sí lo conocí en teoría, que eran los lugares donde los pastores en Israel, dada la geografía bíblica, llevaban a pastar las ovejas a sitios altos donde estaba el mejor pasto. Y eran unos caminos tan y tan peligrosos que cuando el pastor iba con las ovejas, como sabemos, el pastor, las ovejas le siguen, iban pasando a veces por unos lugares que eran unos precipicios tan terribles como los que hay en el Yunque, que el que se va por ahí, pues mire, es difícil sacarlo en muchas ocasiones, y por eso el pastor tenía el cayado para poder ir bajando y levantar la oveja. Y ese era el valle de la sombra de la muerte a que se refería David en el Salmo, que lo podemos aplicar a muchas cosas de nuestras vidas. El día 26 de julio de este año pasado fue un día para mí que me levanté bien contento, bien normal, un día bien tranquilo, ¿ok? Y habíamos pasado el día de fiesta anterior, el día 25 de julio, el día de la
Constitución de Puerto Rico, o sea que fue un día que no tuve mucha actividad. Pero el día 26, a eso de las 7 de la noche, empecé a sentir en mi cuerpo unos avisos que ya habían comenzado, pero que yo no le había hecho mucho caso. Y fue un dolor intenso en los brazos, en los cuales yo no podía ni sostenerlos. Y como yo no sé si ustedes son buenos puertorriqueños como yo, ¿cuántos aquí se recetan ellos mismos? Se medican ellos mismos, ¿verdad? Todo, hasta cogemos, somos hasta doctores, expertos recetando a la gente. Lo cierto es que iba para una presentación de negocios, yo me dedico a los seguros, y me fueron hasta recoger. Y le dije a la persona, mira, realmente yo no voy a poder ir porque me está subiendo la presión. Así que debajo, la persona tenía prisa, me dejó cerca, obviamente, de mi casa, y entré rápidamente y tuve que meterme hasta en el auto, porque estaba cayendo un aguacero, buena gente, antes de subir al apartamento. Cuando subí, pues, vine y yo mismo me mediqué, me tomé unos medicamentos que son de la época de Don Picapiedra, me los cambió luego el médico, y me tomé los medicamentos y un dolor intenso seguía, me tomé unas Panadol PM, y dije, voy para la cama a dormir, lo voy a chocar. Y número 2, como el dolor no se me quitaba, volví a repetir la dosis de los medicamentos, pero los de por la mañana. Miren, en cuestión de media hora estaba yo nuevecito. Y yo dije, muchachos, esto se me quitó ya. Vamos a ir para la presentación esa. Voy a llegar, que sea un poquito tarde, pero voy a llegar. Me monté en el carro, arranqué para allá, y de momento vino de una forma fuerte el dolor, intenso, y me empecé a dirigir a un CDT. Yo sabía que algo no estaba bien. Yo estaba infartando, hermanos. Me estaba dando un infarto. Llamé a una buena amiga doctora, le explicó dónde estoy. Estaba en el área cerca de la AMA, donde está el fondo del seguro. Cuando uno viene para acá, me alineé allí en el área del tren urbano, del tren, de la estación, y esta persona me recoge allí y me lleva inmediatamente al hospital, al cardiovascular. En el momento que llego, yo no sé ni cómo me pude ni montar en el carro, del carro mío allí, me monté en el carro de esta persona, y inmediatamente me lleva al área, y miren qué cosas veredes ocurren en este país. Tan pronto llego, me dijeron, pues tienes que llenar un formulario. Entonces yo llego, pongo mis brazos encima del cristal y le digo a la muchacha, estoy infartando, estoy mal. Pues por favor llene estos documentos que están aquí. Yo ni veía bien, empecé poco a poco a llenarlo, y eso llega la doctora, la persona que me auxilió es una doctora, corriendo pasa, me dijo, olvídate de eso, pide, enseña su ID, pasa por el área, le dice, quiero hablar con el médico de turno, y en cuestión de 5 minutos ya me habían pasado inmediatamente al área del médico, le explico la condición, le doy los potes de los medicamentos que estoy tomando en ese momento, y me meten inmediatamente a la sala de emergencia de intensivo. Hermanos, si esa persona no hubiese llegado a tiempo, yo no estuviera aquí. Yo quiero dar gracias porque siempre hay personas en la vida de uno que están para esto. Y cuando llega ese día difícil de uno, que uno está pasando por el valle de la sombra de la muerte, es importante pues saber que siempre Dios tiene personas prestas a la ayuda de uno. Yo quiero destacar de este versículo la presencia de Dios dentro de este salmo, especialmente en este versículo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Presencia. Dios está siempre presente en medio de nuestro dolor, aunque nosotros no le hagamos mucho caso, como decía la hermana que habló anteriormente, o no podamos escucharlo. Y Dios siempre se mantiene fiel a nosotros, aunque nosotros de alguna forma u otra hayamos fallado al propósito o hayamos fallado a la voluntad de Él en nuestras vidas.
Lo cierto es que en ese momento, estando allí en emergencia, en el cardiovascular, estaba ya prácticamente, como decía en el barrio mío, Aguacate de Yabucoa, estaba 2-3 a favor del hoyo. Yo vi pasar la muerte, hermano. Y llegó un momento en que fue tan intenso el dolor, y eso fue un staff que yo perdí la cuenta de cuántas personas me estaban atendiendo. Pues el problema era bajar la presión. Yo desconocía los protocolos que tienen en sala de emergencia, en los casos de las personas que tienen infarto, y es que tienen que bajar la presión a como de lugar. ¿Cuántos sabían que hay que bajarla? Porque si no, pues te vas. Empezaron a meterme medicamentos en cantidades, yo creo que de elefante. Me metieron tridil, me pusieron nitroglicerina, me inyectaron, y entonces empecé a sentir como que me estaba... Usted no se ha sentido como que usted está acostado en la cama y como que usted se está yendo por ahí para abajo. Usted nunca ha sentido esa sensación de que usted se está como yendo por ahí para abajo. Pues yo sentía que me estaba yendo, y el doctor me grita y me dice, y la máquina empezó a sonar. Ya yo estaba conectado con la telemetría, con todos los equipos habido para ver, con oxígeno, porque casi no podía respirar, y un staff completo. Y en una yo le digo al doctor, yo quisiera hacerle una pregunta, porque yo no sé si estoy alucinando. Usted se parece a un político de este país que aspira a ser comisionado residente, y me dijo, no, ese es mi hermano. Y yo le dije, gracias señor, que no estoy alucinando. Era el doctor Cos Alomar, cardiólogo. Su hermano pues aspiraba dentro de un partido político aquí a ser comisionado residente, y yo le dije, pues gracias a Dios pues no estoy tripeando. O sea que en todo momento estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Cuando aquella máquina empezó a sonar, yo no sabía, y era que la presión me había bajado tanto, de tal forma que por poco me voy. Entonces yo dije, ay, me chavé, yo vine aquí por la presión alta y ahora parece que me voy a morir por la presión baja. Y entonces escucho que él le dice a la otra doctora, le hemos dado un overdose. Y yo dije, ay santo, no hay nadie aquí que pueda ser testigo por si yo me muero para que metamos la demandita, ¿verdad? Mire, dentro de todo eso yo estaba agarrado del Señor, y lo único que me recordaba era de este salmo, del Salmo 23. Y en una empieza y me dice, ¿cómo te sientes? Y le dije, me estoy empezando a marear. Pero de momento, ahí sí que quiero que se enfoque en esta parte. De momento empecé, era como una luz brillante, fuerte, resplandeciente, una luz inmensa que empecé de momento yo a ver allí en el medio de esa sala, pero de una forma súper intensa. Y me dice, ¿cómo te sientes? Yo le digo, me estoy yendo. Cuando yo le dije esa frase al doctor, aquel hombre gritó a la estación, vinieron más refuerzos, tráeme esto, tráeme lo otro. Vino una persona y me dijo, ¿cuál es su nombre? Y empezaron a hacerme preguntas porque no me podía dormir, porque si me dormía me iba. O sea, y el doctor, él es trigueñito, se puso blanco, o sea, yo vi el rostro de él cuando cambió, porque a todo eso Dios me permitió estar consciente de todo lo que estaba pasando allí en ese momento. Y yo miraba hacia todos los lados, pero ya los ojos empezaron como a apagarse y a ver, como digo yo, una luz fuerte, resplandeciente. Yo no puedo decirles que me morí, ok, ni puedo dar testimonio de eso. Yo les voy a decir la verdad. La verdad fue que empecé a ver una luz poderosa, blanca. Y ahí yo lo único que sentí decirle a él fue, pues me estoy yendo. Y ahí oía los gritos de él y oía a las personas, míreme acá. Yo miraba, ¿cuál es su nombre? José M. Benítez Machán. ¿Dónde usted nació? San Juan. ¿Dónde usted vive? San Juan. Y empezaron a hacerme preguntas de seguro social, empezaron a hacerme diferentes preguntas para mantenerme despierto. De momento yo empecé a sentir como que empecé a subir. Gloria a Dios. ¿Cuánto de gloria a Dios? Amén. Empecé nuevamente como a surgir, como que
de momento las cámaras de mis ojos empezaron a visualizar y a ver en una forma definida cada cosa, y de momento dejó de sonar la máquina. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y pasé en ese momento por el susto más grande. Yo he tenido accidentes automovilísticos. ¿Cuántos han tenido accidentes? Yo tuve un accidente que me quedé dormido. Lamentablemente igual hasta herido, imagínense. Y ese momento, precisamente allí en el hospital, para mí ha sido el momento más intenso de mi vida. Y de momento yo veo que todo se queda quieto, se empiezan a retirar, ya se había estabilizado la presión, inclusive el médico se fue. Hacía un frío Perú, porque en estas salas de emergencia y en estos intensivos el frío es terrible. Entonces yo empecé a acurrucarme, me dieron otra sábana y me dijo, trate de no doblarse demasiado, trate de estar en una posición para que pueda el oxígeno fluir mejor. A eso de las 4 de la mañana yo perdí la noción del tiempo. Yo llegué a las 10 de la noche, el 26, a las 4 de la mañana llega nuevamente el doctor y me dice, definitivamente tuviste un infarto, no te puedes ir. Ya yo estaba en mi mente pensando, ¿dónde deja el carro? Si tengo que caminar a pie allá, camino a pie. Mire la mente, estaba deambulando y me dijo, te tienes que quedar porque las enzimas cardíacas demostraron que tuviste un infarto. Y yo le dije, bueno, doctor, solo Dios sabe las cosas. ¿Cuántos saben que Dios solo sabe el propósito? Que Dios solamente sabe el por qué algunas cosas nos suceden, y de lo que podemos sacar, la esencia, cómo podemos aprovechar y sacar de alguna forma u otra una enseñanza y un aprendizaje para nuestras vidas. Cuando el doctor sale del área, porque estaban atendiendo a otros, pero el más malito estaba yo allí, llegó de momento otra señora, yo empecé a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque me diste una nueva oportunidad de vida. Gracias. Yo quiero que esta mañana cada uno de ustedes ahora mismo también dé gracias a Dios ahora mismo aquí por este día nuevo, por este nuevo día en tu vida. Que aunque estés pasando por momentos difíciles, estés pasando por momentos de crisis, estás vivo y puedes luchar y puedes levantarte y puedes hacer la voluntad de Dios. Y a veces que hay cosas que ocurren en la vida de uno que lo que te están mandando es un mensaje que tienes que corregir algo en tu vida. Algo malo estaba pasando en mi vida que yo tenía que identificar para poder tener un contacto con Dios. Esto es entre comillas, no quiero hablar mucho, pero yo soy hijo de pastor y yo fui pastor. Y aún sigo siendo pastor porque los dones son irrevocables y el llamado de igual forma. Y empezaron a pasar en mi mente esa noche muchas películas en mi vida. Mientras yo estaba allí en mi soledad, en aquella cama, allí en intensivo, yo empiezo a dar gracias a Dios. De momento, la máquina empezó a sonar fuertemente. Pero antes de que sonara fuertemente, en una yo cierro los ojos y yo, por no afectar los pacientes que estaban al lado, estaba dando gracias a Dios en silencio, en mi mente. Gracias, Señor, pero en forma, para mí, no en forma audible. De momento yo cierro los ojos, levanto las manos y de momento veo una figurita que se me acerca. Y esa figurita empezó a sonreírse, pero cuando empiezo a identificar, era como un muñeco riéndose, pequeño, y pude identificar, hermanos, que no era algo positivo, sino que era un demonio. Tan pronto ocurre eso, yo audiblemente, porque yo cerraba los ojos y lo veía, abría los ojos y lo veía. Y ya yo había pasado de la crisis, o sea, yo estaba súper consciente y yo dije, Satanás, tú no tienes parte ni suerte en mi vida y yo te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Al lado mío el paciente que estaba dijo, amén, amén, gloria a Dios.
Y de momento esa figura empezó a desvanecerse y se desapareció, empezó ya no a reírse, sino a ponerse seria, y se esfumó. Ahí rápidamente es que la máquina empieza a sonar y viene corriendo la enfermera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Asustada porque me habían sacado de una crisis, y cuando ella mira la máquina todo estaba normal. La presión estaba normal, el pulso estaba normal, y ella me dice: ay, la que me voy a morir del corazón soy yo. La que me voy a morir del corazón soy yo porque este susto. ¿Usted está bien? Y yo le digo: sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Y yo le dije: nada, que por ahí pasó un diablito, y yo le saqué la lengua. Porque no podía entrarle en el detalle, quizá ella no podía entender lo que yo iba a expresarle, sino que le dije: nada, que por ahí pasó un diablito y yo le saqué la lengua. De ahí me suben al sexto piso, al 605, y quiero resumirle esos 11 días que estuve hospitalizado. Empezó una batalla en mí, una batalla en la mente. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una batalla en la mente. ¿Cuántos han tenido batalla en la mente? Que hay veces que uno está en el servicio y uno tiene una guerra con uno. ¿Usted no tiene una guerra con usted mismo? Todas las tenemos. Pues empezó la batalla de la mente. Dentro de todo eso tengo que darle gracias a Dios porque me dio tiempo a hacer solamente 3 llamadas, y ahí me quedé sin carga, y hasta me regañaron por tener el celular, me amonestaron que alteraba las máquinas, y empezaron a llegar personas, y en esos 11 días pasaron 33 personas exactas. ¡Qué coincidencia! Pues yo las llevaba, yo las apuntaba, los nombres de los que iban, de las personas, para luego enviarle una postal y darle las gracias. 33 personas pasaron en los 11 días que estuve en el hospital. Es coincidencia, ¿verdad? La edad de Jesucristo. Lo interesante de todo esto fue que, aún estando en esa crisis, en 3 ocasiones me suspendieron el cateterismo. ¿Ok? En 2 ocasiones me subió la presión de una forma tan alta que el médico, y otra cosa que tengo que testificar, yo llegué allí sin plan médico. Alaba. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé si ustedes han pasado por una crisis económica fuerte, de usted estar ganándose unas cantidades, por no decirlas exactamente. Una de ellas nada más, la más pequeña, voy a decirla: yo perdí un negocio de 50,000 que me dejaba $50,000 al año. Y cuando las cosas están bien en los matrimonios, todo económicamente está bien, pero cuando las cosas empiezan a ponerse malas, como que empiezan a mirarte raro. Alaba, que adora. Y pasé por una crisis económica brutal, al punto que no tenía el dinero para pagar el plan médico. La persona que me llevó allí me llevó por fe, y rápido, usted sabe cómo es la cosa. Compay es compay, pero la gallina vale ¿cuánto? 6 reales. Ok, como decían en el campo. Yo me crié en el campo, y yo uso muchos dichos del campo, porque vengo del campo. Me crié, nací en la capital, pero me llevaron para Yabucoa a la edad de 9 años, y aprendí lo que es vivir bien, vivir mal. Mi padre pasó por unos momentos similares económicos, pero ante todo eso, la presencia de Dios siempre me ha acompañado en su vida. El otro milagro que ocurrió allí fue bien sencillo, que yo no me atrevía nunca, por cuestiones de orgullo, solicitar ayuda al gobierno, ni desempleo, ni cosas así por el estilo. Pero una persona me dijo: pero si tú tienes derecho a la reforma. Y yo digo: pero ¿cómo va a ser? Esa misma persona fue a la reforma, me hizo la cita. Luego que salgo del hospital, me dicen que esto costó miles de dólares. La hospitalización mía, ya el récord era así de grande. Ok, cuando me fueron a hacer el cateterismo, luego de haberlo suspendido 3 veces, yo veo que el récord, porque le ponen el récord a uno, hasta se cayó y se cayeron los papeles. Y en uno de esos momentos de crisis, eran las 12 de la noche,
Y yo veía que de vez en cuando pasaban frente a la puerta mía personas tapaditas. Y yo dije, no, esto no puede ser. Yo venía y cerraba la puerta, me levantaba lo más que podía. Lo que me faltó fue que me cortara un poquito y pusieran sangre, un tintel, como hizo Moisés allá en Egipto, para que la muerte no entrara. Y la ansiedad era tan grande que yo no podía dormir, porque yo decía, no te duermas, porque si a lo mejor te duermes, te vas por ahí para abajo. Y una noche le digo a uno de los enfermeros, mire, son las 12 de la noche y todavía no me han dado la pastillita que me dan para yo chocarme. Me está metiendo Ambien. Eso achueca a la gente. Y yo era a las 12, la 1, a las 2 de la mañana y el hombre se me queda mirando y me dice, mire, usted tiene una Biblia allí, al lado suyo. Usted se ve que usted es un hombre de Dios. Usted lo que tiene que hacer es orar. Usted lo que tiene que hacer es leer la palabra. Usted lo que tiene que hacer es confirmar. Un impío diciéndome a mí lo que yo tenía que hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo dije, pues, eso es lo que tengo que hacer. Y esa noche empecé a orar más intensamente. Y como que las cosas empezaron a cambiar. Cuando uno ora, las cosas mejoran. ¿Cuántos saben que cuando uno ora, las cosas mejoran? Por fin llegó el día esperado, porque tenía que pasar el cateterismo. Ya tenía los papeles listos de la reforma, que luego me la aprobaron y no tuve que pagar un centavo. Vamos a dar un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Gracias a Dios que me pasó en Puerto Rico y no me pasó en los Estados Unidos, porque tengo un amigo que estuvo solamente 5 días en una situación similar y el plan facturó $120,000. En Puerto Rico yo no sé exactamente cuánto costó, pero voy a averiguar, porque dentro del proceso, cuando me llevan a sala en el proceso de cateterismo, ya ese día, ya yo me había abandonado en la voluntad del Señor, pero creyendo sus promesas. Por allí pasaron pastores, hasta un testigo de Jehová pasó y me dijo, ¿puedo entrar y hablar con usted? Meta mano, eche para acá, eche para acá. Y el día antes del cateterismo se me acerca una enfermera pentecostal y me dice, vinieron unos hermanos pentecostales, pero como usted estaba dormido y no queríamos despertarlo, le dejaron un tratadito que yo quiero que usted lo lea esta noche. Y yo, ay, amén, gloria a Dios. Vida después de la muerte. Y yo cuando vi el tratadito dije, amén. Yo lo voy a leer después. Yo dije, ay, santo, tan mal estoy yo, que me están dando un tratadito de Gigi Ávila, vida después de la muerte. Alaba. Yo dije, Señor, no lo leí, te lo tengo que confesar, lo vine a leer hoy ahí. Yo dije, ahora es que más yo necesito de ti, Señor. ¿Cuántos en un momento dado han tenido que decir, ahora es que necesito, Señor, de tu presencia? Ahora es que necesito, Señor, que tú respondas a mi clamor. Pues llegó el día del cateterismo y todo fluyó. Eso, los que han pasado por ese proceso saben que eso es en vivo y a todo color. Que eso lo que hace es que le ponen a uno anestesia local. ¿Ok? Pero es un proceso de microcirugía y estás en una sala de operaciones con todos los protocolos habidos y por haber. Y yo no sabía que muchas personas en ese proceso se han quedado. ¿Ok? Y aquí es que viene el milagro para mí más grande que ha ocurrido en mi vida. Y es el hecho de que empieza el proceso y primero tomaron fotos. Entonces ella dijo, esto es lo que va a durar. Fue un médico, dicen que es el virtuoso del cateterismo en Puerto Rico, el doctor Martínez Toro, del cardiovascular. Y yo empiezo a ver tanta gente y yo digo, wow, esto es en serio, esto no es ningún mamé, como decíamos en el campo. Entonces ahí me acuestan totalmente y uno está, ¿verdad?, con la ropita esta que le ponen, que uno se tiene que poner, las patitas estas que son para cirugía. Empieza el proceso y yo trato de ver y me dicen, quédate quieto,
¿Por qué? Porque había una cámara, no sabía yo que estaban tomando un video de ese proceso. Por lo tanto, las cámaras, las pantallas me quedaban en un lateral que yo miraba y no podía ver. Yo sí veía todo el staff de personas, ok, echaba los ojos, una persona que está como en un centro de mando, que es el que brega con todo, que toda la tecnología esté en forma perfecta, y el médico que estaba escondido, él físicamente no estaba allí, pero estaba allí. Él simplemente estaba, él es el experto mirando unas pantallas en la parte derecha, y desde ahí él controlaba todo. Empieza el cataterismo, y de momento ellos empezaron a hablar un lenguaje que yo dije, santo, aquí también hablan lenguas. Era para que yo no escuchara. Empezaron a hablar un lenguaje médico para que yo no supiera cuán estaba malito el sistema, ¿no? Encontraron la arteria tapada. Ya me habían advertido que si era una, me ponían una mallita, primero succionaban todo lo que había allí, ¿verdad? El colesterol, todo este tipo de cosas, y luego, posteriormente, introducían, no me pregunten cómo es, yo no sé, pero Dios es grande. Yo había visto el proceso 2 semanas antes en Cable TV, y ya yo sabía el proceso, como si fuera una preparación. Yo me quedé viendo ese programa una noche, de un proceso de cataterismo, y dije, ay, qué interesante es esto. Lo menos que yo iba a pensar era que yo iba a estar pasando por ese proceso. Para finalizarles, hermanos, de momento, ya dejaron de hablar el lenguaje técnico que hablan los médicos, e identificó la arteria que estaba tapada, cuando de momento, y aquí es que viene para mí el milagro, de momento él grita a sotto voce, a toda voz, ¡ay Dios, la arteria se abrió sola! Entonces yo dije, ¿qué pasó? Le digo a un médico que está al lado mío, y él grita allá, que la arteria se abrió sola. Al expresar eso, yo dije, gloria a Dios. Yo no sé si ustedes le darían gloria a Dios también. Gloria a Dios. Vino para acá y me miró serio, pero serio, y me dice, ¿y esto se acabó? No, pero serio. Le dice a ella y me mira a mí serio, esto se acabó, él no tiene que ir para recovery. Y yo vuelvo y pregunto, ¿y qué pasó? Y él vuelve y dice que la arteria se abrió sola. Le voy a explicar las implicaciones que eso tenía para él. Y la doctora que estaba haciendo el proceso me dice, ya terminamos, en vez de 45 minutos a 1 hora, duró media hora. Y yo le dije, ay, yo pensé que íbamos a empezar esto ahora. Yo tratando, pero yo dentro de mí sabía que Dios había hecho un milagro. Me sacan de allí y me llevan solamente por media hora al proceso de recovery, y allá va el jefe del piso e indica, me dice, ya me contaron lo que sucedió. Y yo le digo, ¿qué? Y me dijo que la arteria se abrió sola. Y yo le digo, pues un milagro. Y me dijo, bueno, esas cosas a veces suceden. Y yo le dije, mire, doctor, dígame la verdad, hábleme claro, ¿esto es común o poco común? Y me dijo, poco común. Ya yo sabía. Recuérdense que ellos no le quieren dar la gloria a Dios, pero nosotros sabemos lo que es darle la gloria a Dios. De ahí me llevan al piso donde estaba, que yo decía que estaba en una suite donde se veía todo el expreso, pero yo no sabía que en esa suite que ponían a mirar al espejo era porque estaba más malito, ¿ok? Y yo decía, ay, estoy aquí en una suite en el cardiovascular. Y llegan 2 médicos jóvenes, pero con un gozo, con una alegría. Eran cristianos. Uno era católico, el otro era evangélico, pero ambos cristianos. Y uno de ellos me dijo, mire, don, le han dado una nueva oportunidad de vida. Usted tiene un corazón nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces el otro más serio, le digo yo, pues esto es un milagro. Y el otro me hizo, no me lo dijo con su body language, con su forma de expresión. Miren, yo quiero darle gracias a Dios, porque aunque pasé por el valle de la sombra de la muerte,
Dios estuvo conmigo como está contigo en tu situación. No obstante, para salir de una duda, llamé a un médico, amigo mío, vaya la redundancia, y le conté lo expresado, y él es cristiano. Y me dijo, la única forma que esto es un milagro es que el doctor no haya succionado todo el cuajito que tú te comías en Bebo, ok, todo el pollo, yo le dije de Martins y de Kentucky, y todo ese cuerito que te comías en Guabate, y todas esas porquerías que tú te estabas comiendo. Y yo dije, santo, otro que me está hablando. Pregunta si te succionaron la arteria. Si el médico no la succionó, es un milagro. Porque esto le plantea a él un problema de malpraxis, porque tú te pudiste haber muerto en cuestión de 3 segundos, cuando todo ese colesterol, toda esa grasa, todo eso que tú tenías hubiera bajado y hubiese tapado los pulmones, que fue lo que lamentablemente le pasó a la querida hermana de nuestro pastor Ariel. El día que yo le pedí permiso, o le pedí si me daba la oportunidad, él entendió que era un milagro, que tenía que testificarlo, y ahí fue que me expresó que su hermana había partido ese mismo día que yo estaba pidiendo la oportunidad para dar el testimonio aquí en la iglesia. Partió su hermana a la presencia del buen Dios. Yo quiero decirles, amados hermanos, que el 6 de agosto a las 12 del día llegó el doctor a darme de alta y me dijo, ya te puedes ir. Me dieron una dieta prácticamente vegetariana, me eliminaron todo azúcar, el café, los refrescos, salsa, ok, y todo lo que es frituras, y como me dijo el pastor, Betty, no me quedes más. El sodio me eliminaron, mire cuánta cosa hay. Yo le digo, doctor, yo quiero que usted me saque de una duda. Y me dijo, ¿cuál duda? El doctor Martínez Toro, el que hizo el cateterismo, él llegó a succionar la arteria de todas las porquerías que yo me había comido, y me dijo, no. Noto que debajo de la camisa de ese doctor veo un rosario, y yo dije, este es un cristiano católico, y le digo, doctor Osterman, entonces definitivamente esto es un milagro. Y me dijo, sí, fue un milagro. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes que Dios está propicio a tu necesidad. Dios está propicio a tu crisis. Aunque tú le hayas fallado al Señor, Él es fiel. Y yo en esta mañana quisiera, si me lo permite, si hay alguna persona que esté pasando por alguna situación difícil, por alguna enfermedad, por algún problema, que quisiera que me diera la oportunidad de yo orar, yo lo haría con un gusto extraordinario. ¿Quién necesita en esta mañana una oración?